conocimiento sobre la sangre, ¿no? Sobre el tejido sanguíneo. O sea, la sangre se le describe también como líquido, pero yo mejor lo he dejado como fluido, porque no es que sea un agua, no es un jugo, no es una dilución, no es un moco, no es una secreción, ¿no? Es un tejido que sucede que tiene su matriz intercelular líquida, eso nada más, ¿no? Entonces la sangre tiene que mantenerse así fluida, ¿no? Fluida, tiene que mantener una homogeneidad, porque si no hay problemas, ¿no? Hay remolinos, se pueden formar los trombos, ¿no? Tiene que permanecer así, viendo que bonito, ¿no? Como un río que no tiene ruido y en su movimiento. pH un poquito alcalino, 7.4, representa más o menos el 7% del peso corporal de las personas, lo que da un promedio de 5 litros, ¿no? Claro que sí, pero más grande puede ser 6 litros, ¿no? Eso varía de tu peso. Y se caracteriza, en realidad, como todos los otros tejidos conectivos, en que tiene dos partes, ¿no? Solamente que la parte llamada forme es la que contiene a las estructuras celulares, o las plaquetas, bueno, que derivan de células, y la parte líquida, que es la matriz intercelular. En el caso de la sangre, esta matriz intercelular recibe el nombre de plasma, ¿no? Recibe el nombre y como su forma lo indica, la sustancia que más abunda en la sangre es el agua. Bueno, tengo que ponerlo porque antes no lo ponía, porque es lógico, ¿no? Y no respondían en el examen que lo que más abunda en la sangre es el agua. Bueno, no sé. Después también hay proteínas, de ellas la principal es la albúmina, ¿no? La albúmina. También hay otras proteínas llamadas globulinas, alfa y beta, sobre todo, que son inmunoglobulinas. Y el fibrinógeno, que es para la coagulación. Entonces, toda esta presencia de proteínas colabora para que la presión coloidosmótica de la sangre se mantenga. ¿Qué es la presión coloidosmótica? Anota, ¿qué es la presión? Eso, ¿qué es la presión coloidosmótica? Ya. Anotas ahí para tu Google, así. Entonces, la presión coloidosmótica hace que la sangre se mantenga dentro de los vasos sanguíneos, ¿no? Que no salga, que no se quede en el espacio intersticial, por ejemplo, en las personas con hipoalbuminemia, que están muy desnutridas, como los tuberculosos de mucho tiempo, o personas de enfermedad renal que expulsan pues, las albúminas, proteínas por la orina. Entonces las personas se hinchan, ¿no? Se hinchan, depende del grado de avanzar de su enfermedad, puede hincharse todo, no solamente los pies, como algunos que pueden tener varices, ¿no? Sino también todos los miembros inferiores, hasta los órganos genitales, ¿no? Hasta ahí, o más todavía. Y otras sustancias que están ya sea en disolución, ahí en esa agüita, o transportadas por otras proteínas, sobre todo los que tienen base en colesterol, ¿no? Que son lípidos. Y pueden ser sales, ahí aniones, sodio, cloro, aminoácidos, que son fragmentos, ¿no? Que van a formar los péptidos, las proteínas, vitaminas, hormonas, lipoproteínas, que son estructuras más grandes, ¿no? Glucosa, nutrientes, gases también pueden, óxido nitroso, que también puede estar por la sangre. Entonces, las principales proteínas, como les había mencionado, la principal, la que nunca tiene que olvidar, es la albúmina, ¿no? La albúmina. Si no les alcanza a tomar su desayuno, bueno, se apochan un par de huevitos en la noche, en la mañana lo chapan y en el camino se lo comen. Ahí tienen bastante albúmina para mantener pues, sus proteínas, ¿no? Proviene del hígado, ya la albúmina procesada para ser humana, para conservar la presión osmótica, ¿no? Por el osmótico dentro de la sangre. Y también para transportar. Las globulinas, que vienen ya sea del hígado, y las gamma globulinas, que son las inmunoglobulinas, que son producidas por las células plasmáticas, y ahí se transportan pues como anticuerpos, ¿no? Forma parte de los anticuerpos. Las proteínas de coagulación, que son varias, las fabrica el hígado, y las lipoproteínas que nos sirven para incorporar, ¿no? Los triglicéridos que vienen de la dieta al hígado para ser procesadas y construir otras cosas. Del hígado hacia el cuerpo, y el colesterol también, que ha sido formado en el hígado hacia el resto del cuerpo, para formar, ¿qué puede ser, no? Hormonas sexuales, por ejemplo. Allá, otro asunto, otro tema, ya, cuando ustedes estén ahí en su práctica, todo, de repente les dicen, necesitan pruebas de sangre, necesitan pruebas séricas. ¿Y de dónde viene ese sérico? Viene que es del suero, ¿no? Del suero de la sangre, porque van a analizar, por ejemplo, la glucosa, creatinina, bilirrubina, ¿no? Cosas para las que no interesa qué tal está la coagulación de su paciente. En ese caso, ustedes van a hacer su pedido en suero, sérico, prueba sérico. Pero, por ejemplo, si tienen un paciente que tiene un trastorno de coagulación, lo que ustedes quieren probar es su proteína de coagulación.
la quieren medir en la sangre. Entonces para eso necesitan plasma. Lo que les había mencionado, ¿cómo se llama la parte líquida de la sangre? ¿Se llama suero o se llama plasma? Plasma, no plasma porque la sangre que está dentro de su vaso no está coagulada. La proteína de coagulación no se ha gastado, sigue ahí en su forma inactiva hasta que se la necesiten. Entonces, para que ustedes puedan tener una muestra de plasma en lo que sacan de la sangre, de las venas, necesitan un tubito especial con anticoagulante. Entonces, normalmente para cualquier prueba, solamente suero suficiente, el frasquito normal. Pero si ustedes van a necesitar probar la coagulación, entonces necesitan específicamente que se note que esa muestra tiene que ser extraída en un tubo con anticoagulante, porque van a trabajar ustedes con plasma, ¿no? Con plasma. Entonces ustedes ven, han ido a los laboratorios, les han tomado sangre, han visto los tubitos que están ahí en las gradillas, esperando su turno. Chetito, ¿no? Entonces con la gravedad, como las células de esta manera pesan, con el tiempo se van depositando y hacia la base del tubo, ¿no? Ven una gran columna roja, a veces por ahí se ve alguna cosita y acá la parte líquida, sueroplasma según el tubo, un color amarillo clarito, más o menos oscuro según lo que tenga, pues el paciente, la persona. Y de ahí obtenemos el hematocrito. Entonces el hematocrito representa el porcentaje de volumen de glóbulos rojos en un 100% de la sangre. Claro, no le van a tomar toda su sangre, toman una alícuota, ¿no? Una partecita, una zona que sea, una cantidad que sea representativa. Entonces tienen esto, lo hacen como si fuera un 100, y de aquí a cuánto corresponde la cantidad de hematíes, ¿no? De glóbulos rojos. Eso se logra para acelerar el proceso, no estar ahí todo el día esperando que descanse solo, con centrifugación, ¿no? Con centrifugación. El promedio de un hematocrito normal es alrededor del 44%. Puede cambiar un poco, ¿no? Varía también en función a la edad, al sexo y a la altitud en metros, ¿no? Metros sobre el nivel del mar, metros sobre el nivel del mar. ¿Por qué? Por la edad. Porque creo que le mencionó el profesor la clase pasada cuando el niño recién nace, que tiene un hematocrito bien alto, ¿no? Como de 65, si no son 44 con lo que nace el bebé. Porque va a ser un cambio. Dentro del útero está en un estado de hipoxia relativa, ¿no? O sea, pero cuando sale ya el chomoto, no necesitan hemoglobina en esa cantidad y bastante degradada. Entonces, en el feto está como en 65 y en el adulto, lo que va a atender después, 44, ¿no? Más o menos depende, por ejemplo, también del sexo. ¿Quién tiene el hematocrito más alto, los hombres o las mujeres? ¿Ah? Los varones, ¿no? Los varones tienen el hematocrito. ¿Por qué? ¿Qué hormona tienen los varones que tienen en mucho menor cantidad las mujeres? Testosterona, ¿no? Testosterona también induce que la médula ósea produzca más hemoglobina. Después, ¿por qué proceso pérdida de sangre periódica tienen las mujeres que no tienen los varones? La menstruación, ¿no? La menstruación también es un poquito menos de su hematocrito. Pero no significa que no deba estar, ¿no? Dentro de los valores normales, no es que porque es mujer, porque su menstruación muy intensa tiene que estar anémica, no, tampoco es así. Y la altitud en metros sobre el nivel del mar. ¿Dónde es más alto el hematocrito? ¿Aquí en Lima a 0 metros sobre el nivel del mar? ¿O en Cerro de Pasco a 4.000 metros sobre el nivel del mar? ¿Y por qué en Cerro de Pasco? Oxígeno. ¿Por qué creen que será en Cerro de Pasco más hematocrito? Más oxígeno. Servicio. Claro, por el oxígeno, ¿no? Mayor altitud, menos concentración de oxígeno, el aire que está respirando esa persona tiene menos oxígeno, necesita más hemoglobina, ¿no? Por eso el hematocrito más alto. Después en esta columna a veces se puede ver el llamado leucocrito, en su libro ahí le llaman también báfico. Eso es como una rayita blanquita. Ese leucocrito o báfico incluye la cantidad de plaquetas y normalmente es 1% o menos. O sea, en realidad el leucocrito no le da mucho caso ahora.
porque casi no se nota. El problema es en las patologías, ¿no? Patologías de la sangre. ¿Cómo se llama la proliferación anormal de elementos de la sangre? ¿Ah? ¿Cómo se llama? Pero como enfermedad. ¿Ah? Leucemias, no leucemias. Las leucemias son proliferaciones de las células. Cuando son de hematía, bueno, no va a ser tanto el leucocrito. Pero las más frecuentes son de las células de los glóbulos blancos, ¿no? Y en ese caso sí, el leucocrito se hace visible, ¿no? Se hace visible y ya se toman medidas para ir viendo cómo va progresando, cómo va respondiendo al tratamiento. ¿Qué colorantes tienen la sangre? Varios colorantes, un poco más de énfasis cuando es para nuestros compañeros tecnólogos, pero usualmente la sangre y la médula ósea se trabaja en coloración de raíz. Así que no le vayan a pedir un Papanicolau, un extendido de sangre, no le pidan 1 gramo. Para ver parásitos en sangre se utiliza la coloración de Jensen, ¿no? La famosa gota gruesa. Eso para parasitología seguro lo van a ver ahí. Pero en sangre se trabaja en coloraciones de raíz. Y el extendido es bien fácil de hacer, fácil. Una gotita a un lado de la lámina, a un lado, no en el borde, a un lado, y entra, y en el medio de la lámina hay un acceso extendido. En el medio, dejan que se extienda a los 2 lados de la laminita con la que van a extender, y suavecito extienden para que obtengan esa forma, lo que van a ver en su práctica. Ahora, el problema con la preparación de este frotil de sangre periférica es que actualmente ustedes saben que en los laboratorios de pruebas de sangre se hacen máquinas, ¿no? Ahí sale el hematocrito, puede salir también hasta la bioquímica de la sangre, puede salir la cantidad de hematíes, ¿no? Numéricamente, no solamente el porcentaje, leucocitos, todo, pero la forma de las células, eso no va a salir en la máquina. Eso lo tiene que preparar así con mucha delicadeza. ¿Cuántos de ustedes tienen un familiar, su papá, su mamá, que sea patólogo clínico? Levante su manito. Que sea hematólogo. Nadie. Que sea tecnólogo con laboratorio. Su papá, su mamá, su hermano mayor. Nadie. Nadie tiene negocio que le da. Nadie. Algunos decían, sí, no me queda hacer más que patólogo clínico. Pues ya está el laboratorio. ¿Qué más voy a hacer? Pero en ese caso tiene que ponerle mucho detalle a cómo se trabaja en su laboratorio, ¿no? O en su hospital. ¿Cómo se están preparando los extendidos? Porque ahí en varias enfermedades depende de examinar el microscopio la forma que tenga la célula en la sangre. Tanto para lo de patología clínica, que el técnico, el tecnólogo, doctor, un caso raro, ya tienes que ver, pues. Ya no afirma nada, ahí sí ya sacas tu título. O si eres hematólogo también, ¿no? Ahí está, tiene anemia, respuesta, pero hay la forma, sobre todo para hematólogos y para hematólogos oncólogos, ¿no? Que ven las elementos, vamos a ver las células. Seguramente aquí se ven en el colegio, ¿no? Las células de la sangre se ven así bien bonitas, bien fáciles, ¿no? Ahora, fíjense, la foto así bien fácil, ahí la lámina. Entonces primero tenemos la serie epicroide, ¿no? Los rojitos, los hematíes. Entonces el hematíe, cuando ya está en la sangre, cuando ya es maduro, cuando ya está circulando, trabajando, es una célula que ya no tiene núcleo. Ya es flexible, ya no tiene organelas prácticamente, ¿no? Lo que sí tiene ahí es su citoplasma en disolución. Son proteínas, las principales son la anhidrasa carbónica y la hemoglobina. Y se caracteriza este hematíe, además que no tiene núcleo porque tiene una forma bicóncava, ¿no? Bicóncava. Así como metidito por acá, 2 micras de ancho más o menos, y acá otras 5 micras de ancho, lo que le da esa característica de ser de verse así como con un picadón en los extendidos. Pero esta forma bicóncava, ¿para qué es? ¿No? Porque hay proteínas ahí debajo de la membrana que le dan esa forma bicóncava, para que haya más superficie de membrana en volumen que ocupa ese hematíe, para que haya mayor superficie de intercambio gaseoso, ¿no? El famoso intercambio de oxígeno por CO2. Promedio de tamaño, de diámetro de 6 a 8 micras, lo cual hace que el hematíe lo usan mucho los que ven las láminas del patólogo como unidad de medida. ¿Cuánto mide esta cosa? ¿Qué tamaño será? Pues su hematía tal costado lo mide, ay, es gigante, más de 10 hematías. En cantidad también es la más abundante. Entonces les preguntan cuál es la célula más abundante de la sangre, ponen linfocitos, hematía, ese no. A todos me preguntan más que fija para
aumenta el volumen corpuscular medio de 80 a 100 femtolitros. Ese es otro volumen muy importante que lo van a recalcar en sus clases de laboratorio, que ya no les van a ver, ya no les van a decir la cantidad, sino los volúmenes y después cómo se relacionan esos volúmenes y esas concentraciones, ese volumen, concentración, según las diferentes patologías, ¿no? Porque hay enfermedades que, bueno, muchas enfermedades se expresan a través de la sangre, con lo que encuentran ustedes en la sangre ya tienen que decidir, ¿es una enfermedad de la sangre o es otro tipo de enfermedad que tiene expresión hematológica, ¿no? Expresión hematológica. Bueno, y la hemoglobina tal vez la principal proteína porque constituye hasta el 30% de su peso por el transporte de los gases, ¿no? Del oxígeno y del CO2 cuando ya va a salir. Entonces ustedes recuerdan que los capilares pueden ser hasta de 4 micras de diámetro y si el hematíe mide 7, su promedio, tiene que acomodarse para pasar sin que se atore, sin que se rompa, sin que ocasione acá una especie de ruido, de remolinos, porque eso puede inducir la formación de émbolos, ¿no? Tiene que pasar bonito. Acá tenemos entonces otras formas que puede adoptar el hematíe, tanto si es por una enfermedad, así, otra cosa, o si es una enfermedad propia de la sangre, tanto si es una expresión hematológica de alguna enfermedad, como si es propia. Por ejemplo, acá los hematíes, los microcíticos, a comparación del normal, más pequeñitos, ¿no? Macrocíticos del normal, más grandes. Acá andocitos, cuando comienzan a presentar estas especies de puntitos, y equinocitos, cuando tienen más abundancia, pero pequeñito, como si fuera un erizo. Esquistocito, este es una hematía que ya se rompió ya sabes, un fragmento de hematía nada más circulando, ¿no? Y así otros, ferocitos, estomacito, tienes una sonrisita acá, el estomatocito. Pero las tardes, cuando en el centro, ahí hay otra concentración ya aumentada, ¿no? Por esas enfermedades que le colocan al costado. Y también cómo se dispone en el extendido. El extendido tiene que estar bien hecho. No es que ya chancas toda la lámina con sangre, no, así no es. Tiene que ser un extendido suavecito para que la forma que toma, la disposición del hematíe, por ejemplo, sea lo que le corresponde, no sea un artefacto porque le ha chancado la mano, porque, me olvidé del frasquito que han tomado. Ese frasquito tiene químicos, tiene anticoagulantes, ¿no? No es lo mismo si que tomen el extendido de ese frasquito de anticoagulante que lo tomen fresco de la vena. Eso también es importante saber. Ustedes van a ser internos y en algunos sitios le piden que sea el interno al que haga el extendido. Quiere una cosa bonita para que su asistente lo pueda ver, ¿no? Sí, piña, no sé, pueden practicar. Entonces, por ejemplo, pueden haber aglutinaciones de los hematíes cuando hay, pues, por ejemplo, aglutininas circulantes anormales, o el mieloma, ¿no? En caso de mieloma, o puede formar rulos que son como montoncitos, como si pusieran una monedita encima de otra, así, son unas montonadas en cadenitas. También indicativo de aumento de inmunoglobulina, ¿no? Un acúmulo como el rulo. Por ejemplo, acá tenemos el microcito, que es cuando mide su diámetro menos de 5 micras y su volumen pues menos de 80. El macrocito, cuando mide más de 10 micras, su volumen también más de 100. Entonces el macrocito no va a circular bien, ese se va a romper, ese no sirve para circular, es un problema. Lo que a veces encontramos, aparte de estas otras formas anormales de hematía, es el reticulocito. El reticulocito no es que sea anormal, pero tiene su límite, ¿no? El reticulocito representa a la forma previa a la modulación final del hematíe, que a veces por ahí se cuela, ¿no? Se supone que todos los que entran a la universidad tienen 17, 18 años, de repente se cuela uno de 15, ¿no? Ya, pues. Es decir, medio inmaduro, viene con su peluche colgando en la mochila todavía, pero sí sabe, ¿no? Ya después de un año ya va a ser normal igual que los otros. Entonces el reticulocito puede estar hasta el 2% en la sangre periférica y después de menos de un día ya está el día, ya es un hematíe maduro. Pueden presentarse formas anormales del hematíe en cambios en la hormonalidad, enfermedades genéticas, inflamatorias, nutricionales, todas, no todas. Estábamos hablando de la cantidad del pH, de las albúminas que están, le dan una osmolaridad al medio, y a esa osmolaridad está adecuado el hematíe.
Si está muy baja la osmolaridad, el hematíe también se puede hinchar. Puede ser un macrocito, puede romperse después, no puede lisarse. O si hay poca agua en su medio, entonces pierde su agua sale, ¿no? Se achica, ¿no? Se crena, ¿no? Se encrenosita, se pone como espinita, finalmente se rompe también. Inflamatorias, como las que están aumentando la cantidad de monoglobulinas en la sangre también, bueno. Nutricionales, falta de fierro, falta de vitaminas para el ciclo mitótico, también cambia. Entonces todas las anteriores serían. Si una pregunta facilita, así como para que no se sientan que primero. ¿Y de dónde viene esa forma del hematíe? Viene del citoesqueleto, ¿no? Entonces el citoesqueleto básicamente está formado por filamentos de espectrina, pero no es la espectrina sola nada más, ¿no? La espectrina tiene dos cadenas, una cadena, o sea, alfa, un amarillito, y una cadena beta. Entonces en su libro dice que se forman tetrámeros, ¿no? Una muchachita así, otra muchachita acá, así se van integrando 4 filamentos de espectrina que se unen a las proteínas que están pues dándoles como estabilidad en esa ubicación, que son las proteínas transmembranas, porque así pues atraviesan toda la membrana, que son las glucoforinas y las proteínas banda, ¿no? Banda 3. Esas de acá estabilizan a la cadena de espectrina a través de las proteínas llamadas de anclaje, están llamadas intermedias. Y son la anserina, o antirina, también depende del texto que estén revisando, y las proteínas banda 4, que son este estilo de acá, ¿no? Banda 4. Esta de acá van estabilizando, y también hay otras proteínas como la leucina, la palmorulina, entonces acá tenemos a la proteína banda 3 que sirve como transportador de iones. A través de esta proteína banda 3 es que va a pasar, por ejemplo, ¿no? El bicarbonato del intracelular hacia el extracelular intercambiado por iones de cloro que están en el extracelular. Esto ocurre en lugares donde hay alta presión de oxígeno, o sea, en los pulmones. Entonces, cuando hay alta concentración de oxígeno, libera esto, toma el oxígeno y esta combinación del bicarbonato va a hacer que se libere como CO2, ¿no? CO2. Y cuando la forma es al revés, cuando hay baja concentración de oxígeno, por ejemplo en el lado venoso, va a ser al revés, ¿no? Para que capte este CO2 como bicarbonato, lo pueda transportar en la sangre y lo libere en los pulmones. Además, en la membrana del hematíe glóbulo rojo también encontramos los antígenos que dan el grupo sanguíneo, ¿no? El grupo sanguíneo. Y así se originan los diferentes grupos sanguíneos, el grupo A, el grupo B, el grupo AB y el grupo O, en realidad vendría a ser el grupo 0, ¿no? El grupo que no tiene antígenos del grupo sanguíneo AB. Pero como no tiene ese antígeno, quiere decir que si le colocaran sangre de alguno de esos grupos A, B, entonces esos serían para esa persona O, serían antígenos. Y habría una reacción, ¿no? Una reacción que le llaman posttransfusional de antígeno anticuerpo. Además de estos antígenos del grupo ABO, está el antígeno D, que nos da el grupo RH, ¿no? Por ejemplo, un antígeno D, la presencia del antígeno D quiere decir que esta persona es RH positiva. ¿Alguna de ustedes es RH negativo? ¿Sí? ¿Estás en el club de los RH negativos? ¿No eres donante periódico? No te da vergüenza. Es porque esta información la he tomado del club de los RH, creo que están en el hospital del niño, porque ellos se anotan y periódicamente donan sangre, ¿no? Porque siempre hay un RH que tiene un accidente, o un niño sobre todo, que necesita la transfusión. Entonces, aquí ellos aproximadamente han hecho un estudio de la presencia de los grupos sanguíneos en la población peruana, ¿no? Entonces, el más abundante, el grupo O positivo. ¿Quiénes son O positivos? O positivo. Esta diagrama se comprueba, ¿no? Se comprueba. ¿Quiénes son AB positivo? AB positivo, el grupo egoísta, que no le puede donar a nadie que quiera. Nadie se ve positivo, mi papá se ve positivo. A positivos. A positivo, ahí está, ¿no? La gente de España, ahí está, ¿no? B positivos. 1, 2. No, 1, 2. Somos 3.
¿Cómo se le cree? Bueno. Entonces ven la cantidad de personas RH negativas. ¿Cuánto queda en este grupo? 1, 2, ¿cuánto? Ni el 2%, ¿no? Casi, ¿no? Sí, con la justa llega el 2% de la población peruana, ¿no? Los RH negativos, ahora los RH negativos 1.4. Por eso es que los que se encuentran en esa disyuntiva han creado, ¿no?, el club de los RH negativos. Cuando ustedes traigan algún paciente RH negativo, ahí también van a querer saber dónde se encuentra el club de los RH negativos. Sobre todo, ¿alguien me está pensando en ser ginecostetra? Ay, señoras. Sí, nadie pensó que por ahí podría tener una gestante RH negativo. Ahí es la canción. ¿Qué haces? Y entonces, ¿cómo se ven los reticulocitos? Ya que hemos visto el hematito, vamos a dar una miradita al reticulocito. Entonces, tienes tu sangre, así con su anticoagulante, porque tienes que prepararlo, ¿no?, con un colorante especial que va a tener, ¿cómo se vieron? Ribonucleoproteínas en el hematito, que todavía tiene un poquito de núcleo, ¿no? Unos cuantos fragmentos de proteína del núcleo, de ARN, que falta todavía expulsar. Después que la expulse ya es un hematíe maduro, es el reticulocito. Bueno, después que el hematíe pasa pues sus 120 días trabajando la buena vida, como no tiene organelas, no tiene cómo producir enzimas, entonces va a existir mientras le duren sus enzimas, ¿no? Y así poco a poco va perdiendo su agilidad, va perdiendo la habilidad de pasar por los capilares chiquititos, la cantidad de oxígeno que puede llevar, y van acumulándose oligosacáridos en su membrana, ¿no? Un oligosacárido que atrae a los macrófagos, que lo va a destruir en un proceso normal llamado hemocateresis, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá, este es un hematíe anormal, una enfermedad genética, y ya se rompe, ¿no? Se rompe, entonces prematuramente, en el caso de la enfermedad, va a ser destruido. ¿Dónde? Por ejemplo, acá en el vaso, ¿no? En el vaso tienen acá los senos esplénicos, que están yendo a lo largo de los cordones. Entonces en los cordones hay macrófagos, células del virus, linfocitos, leucocitos también que lo van identificando, y a los que no puedan pasar así limpiamente a través del seno, las células de los cordones lo van a capturar. No pasa así, misma frontera, y lo va a destruir, ¿no? Porque todo en el organismo lo que se puede se recicla, ¿no? Y viene ecomiable el organismo. Entonces tu fierrito ven para acá, y el fierro se vuelve a reutilizar. Entonces esa hemocateresis normalmente sucede en el vaso, ¿no? En el vaso. También puede haber un poquito de hemocateresis en la médula ósea y en el hígado, pero no es pues algo notorio, importante. Cuando sí es notorio importante es cuando hay enfermedades de la sangre que aumentan la hemocateresis. Entonces, por ejemplo, en estas enfermedades que aumentan la hemocateresis, la médula ósea se llena, no se hincha, entonces duelen los huesos. El hígado también se llena de hematíes rotos, de los restos de estas hematíes, de fierro, no se deposita en exceso, se depositan en exceso en el hígado. El hígado también crece, no crece, se hincha, se duele. Es por expresión de hemocateresis aumentada por enfermedades, en condiciones patológicas. Normalmente la hemocateresis se da en el vaso. No significa que no se dé en otros órganos, pero su cantidad pues en condiciones normales es insignificante y se hace ya expresa en condiciones patológicas. La hemoglobina es una proteína grande que seguramente la van a ver con más detalle en fisiología, así que solamente diremos que está formada por 2 cadenas alfa, 2 cadenas beta, y cada una de estas cadenas se une a un grupo M, que contiene un núcleo de fierro en su valencia más 2. ¿Qué otra valencia tiene el fierro? Más 3. Y si una hemoglobina en lugar de más 2 tuviera más 3, ¿qué podría pasar? Ya no suelta el oxígeno y te mueres. Es una expresión de intoxicación. Eso pasa en algunas intoxicaciones. Entonces, normalmente en el adulto tenemos la hemoglobina tipo A1, 96%. Por eso cuando se hacen exámenes en diabéticos para ver la hemoglobina glicosilada, miren la hemoglobina A1C. Esa es la que están investigando en esa prueba, la que se puede detectar.
y colado con glucosa y adherida, pues mucho tiempo con la glucosa aumentada en la sangre, ¿no? Esa es la famosa hemoglobina A1. Luego que ahí está, ¿no? Su 2-alfa y su 2-beta. Pero en el adulto también puede haber otra forma de hemoglobina, que es la hemoglobina A2, pero un porcentaje pequeñito, ¿no? 2%, 2-alfa y 2-gamma, y puede estar. Hasta puede haber hemoglobina fetal en el adulto normal, pero meramente en cantidad pequeñita, ¿no? Porque desde que el niño nace hasta los 2,5 años de vida todavía puede presentar esta hemoglobina fetal hasta llegar a la cantidad del adulto. O sea, no es que nace, al toque al día siguiente ya es adulto la sangre del bebito, no, tenemos un periodo todavía de transición. Entonces, esta hemoglobina es la que le da un color amarillo a la sangre. Entonces, cuando ustedes extienden la hemoglobina, antes del color ya su extendido se ve un poco amarillito. Y la hemoglobina es la proteína que tiene la mayor afinidad. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues por CO. La hemoglobina tiene afinidad por el oxígeno y tiene afinidad por el CO2, pero tiene mayor afinidad por el CO. ¿Qué otro nombre para el CO? El monóxido, ¿no? El monóxido de carbono. Entonces, una persona está en un incendio, ¿por qué se desmaya? No es porque el humo no le deja respirar, ¿no? Necesitamos caliente también. Es porque en ese humo, en eso que se ha quemado, ahí hay monóxido. Cuando eso entra a las vías respiratorias, va a llegar a su sangre y va a desplazar permanentemente al oxígeno. La hemoglobina ya no puede hacer ese juego entre sale oxígeno y CO2 porque el monóxido monopoliza la hemoglobina. Entonces la persona muere asfixiada, ¿no? Asfixiada. El mismo principio que utilizan los suicidas que ponen el motor del carro y dentro de su carrito. Es el suicidio, han estudiado su fisiología. Es el famoso monóxido de carbono y por qué la persona se asfixia cuando está en contacto con el monóxido por mucho tiempo. Bueno, hay varios tipos de hemoglobinas, ¿no? Entonces, para saber eso, se realiza un perfil electroforético. Hay un bonito perfil. Tenemos siempre estándares, ¿no? Para medir lo que están probando ahí en su muestra. En el 1 tienen la hemoglobina del adulto, un poquito de fetal, bueno, tenía un poquito de S y de hemoglobina C. Y la número 5 también predomina la hemoglobina de adulto. Pero en sangres anormales, bueno, acá por ejemplo este es un recién nacido normal, predomina la hemoglobina fetal, ya está formando su adulto, pero predomina la fetal. Homocigotos para hemoglobina S, la del sickle cell, la de anemia falciforme, hemoglobina S. Heterocigotos para hemoglobina S tienen la del adulto y también la otra. Y así otras enfermedades, ¿no? Por hemoglobina S, hemoglobina C. ¿Nadie quiere ser hematólogo todavía? ¿Nadie se anima? Sí. ¡Qué bonito! Facilitamente, ¿no? Rápido tiene estudiando. Correlaciones clínicas. Por ejemplo, formas anormales, la esferocitosis, en que el hematía parece una bolita, una cosa redonda, una esfera, porque la espectrina es anormal, no puede mantener la forma bicóncava. En la anemia ferropénica se ve más pálido un hematía porque no tiene hierro, y en la anemia megaloblástica no hay suficiente vitamina B12, entonces no puede completar el ciclo mitótico, no se divide, no hay mitosis, es más grande y es anormal. Y no es solamente, bueno, sí, en la sangre, pero también estas enfermedades se pueden expresar en otras células, ¿no? En otras células. Ya mucho, ya hay no sé. Y hemoglobinas anormales, por ejemplo, en la anemia de células falciformes solamente muta un aminoácido, entonces la hemoglobina no funciona también. Pero hay otras enfermedades más severas, como las talasemias, donde falta toda la cadena completa, ¿no? Una de las cadenas o más está ausente en esa hemoglobina, ese hematía, pobrecito. Pasamos a la llamada Silvia Miloye, los leucocitos. ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿No? ¿Sí? El leucocito es la célula de defensa, ¿no? Defensa y de inmunidad. Defensa en el sentido de que realiza la fagocitosis. Entonces, se come, captura todos los elementos extraños que puedan haber entrado en nuestro organismo, un corte, no sé, alguna lesión en su organismo. Cantidad, bueno, las cantidades siempre varían un poquito,
de laboratorio en laboratorio, por eso en el hospital, el centro donde ustedes trabajen, tienen que ver que sus resultados de laboratorio al costado tengan los valores normales que use ese laboratorio, ¿no? Un laboratorio serio lo pone. Para efectos de la clase lo pondré entre 6.000 a 10.000 leucocitos por mililitro o microlitro, como está. Y el leucocito se caracteriza por la diapedesis, que es la capacidad de atravesar entre células endoteliales. Quiere decir que el leucocito está lleno y por la sangre. De repente alarma por allá, dice bombero, vengan policía. Entonces el hematídero que está ahí por el flujo se desvía a las paredes, se va a las paredes del vaso donde se encuentra el capilar. Y de ahí atraviesa la capa endotelial de ese vaso, que para ese momento, ¿qué tipo de vaso debe ser? Donde sale la mayor cantidad de leucocitos al intersticio para hacer su trabajo. Es una arteria de gran calibre, es un capilar linfático. ¿A través de cuál vaso tiene preferencia o principalmente sale el leucocito al intersticio? Nota que esa es pregunta fija de examen, no más que fija. Ya. Los leucocitos, como ustedes ya deben saber, se clasifican en granulocitos y en agranulocitos. Y se clasifican según la presencia o no de gránulos, como el nombre lo dice, y por la coloración que tengan sus gránulos específicos, ¿no? Entonces los granulocitos, ahí también le llaman células mieloides, se caracterizan porque tienen el núcleo segmentado, ¿no? En partecitas unidas entre sí estos segmentos del núcleo por filamentos de cromatina. Todos los granulocitos tienen los mismos tipos de gránulos primarios, ¿no? En su formación, en la hematopoiesis y todo, coleccionando primero el mismo tipo de gránulos primarios, pero ya se distinguen entre sí por la presencia de gránulos secundarios. Entonces estos gránulos son lisosomos que albergan enzimas que van a utilizar para su función. Tamaño promedio 9 a 12 micras, sobre todo el neutrófilo, que es el que predomina. El tamaño, la cantidad de porcentaje más o menos es el más abundante, 60-70%, y se considera que puede haber un pequeño porcentaje de inmaduros, de neutrófilos inmaduros en circulación. Es algo parecido a los hematíes y sus reticulocitos. Los basófilos menos del 1% y los eosinófilos 1 hasta 3%, ¿no? Según la población, según su laboratorio. Entonces, el neutrófilo es el conocido como polimorfo nuclear, ¿no? Cuando le ponen en algún informe presencia de polimorfos nucleares, se refieren a leucocitos neutrófilos, ¿no? Y se caracteriza porque su núcleo tiene de 2 a 5 lóbulos, ¿no? 2 a 5. Si no tiene lóbulos, es inmaduro. Si tiene más de 5, dígame un número mayor de 5. 6, por ejemplo, ese ya es anormal. Ese es expresión hematológica de alguna enfermedad. Perfecto. Sobre todo, aumentan en las infecciones bacterianas agudas, ¿no? Porque ellos son los que van a fagocitar las bacterias. Y en el neutrófilo, aparte de esta forma de su núcleo, pueden aparecer el llamado cuerpo de Barr en las mujeres, ¿no? Y ahí, en su membrana, ¿no? Acá en su núcleo puede aparecer una cosa que le llaman como palito de tambor, que representa el X, ¿no? El cuerpo de Barr inactivo. No se usa mucho en realidad porque hay otra forma de ubicarlo. Que hay un X inactivo en la mujer, ¿no? En los cariotipos, otras cosas que ya están más al alcance. Entonces los gránulos primarios, o también llamados azurófilos, contienen estas enzimas, de las cuales tal vez la más importante es la mieloperoxidasa, MPO. La mieloperoxidasa porque aumenta en condiciones de leucemia de células mieloides. Pero como son gránulos primarios, están dando en todos los otros granulocitos y también en los agranulocitos. Entonces en leucemias, la enzima que va a encontrarse aumentada en sangre es la mieloperoxidasa. Pero lo que va a identificar en este caso al neutrófilo son los gránulos específicos o secundarios, ¿no? Con estas enzimas le sirven para degradar a la bacteria que englobe, que fagocite, y gránulos terciarios como gelatinasa, catepsina y glucoproteína, ¿no? Los gránulos terciarios. Fagocitosis. Entonces acá tenemos lo que realiza el granulocito, ¿no? El neutrófilo.
reconoce a un elemento extraño, en este caso una bacteria que ya ha sido marcada, ¿no? Por los elementos de respuesta inflamatoria, lo reconoce como extraño, lo han fichado, este de acá, este lo acaba por entonces lo engloba y le suelta sus gránulos con enzimas que van a destruir, en este caso, a la bacteria. Si no pudiera destruirlo, si fuera un pedazo de talco, de algodón, de alguna operación, no lo puede destruir. ¿Qué puede hacer el neutrófilo? Se lo queda, ¿no? Se lo puede quedar. Esta tarea es más para otras células que vamos a ver después. A ver, ¿esto es lo que había puesto? No. Había puesto acá la capacidad de diapedesis, es lo que caracteriza al neutrófilo. Entonces teníamos acá, en el caso de un ingreso, por ejemplo, a través de la piel de bacterias, el neutrófilo iba pues acá por el centro y de repente es alertado porque se liberan factores químicos de la inflamación, tanto del endotelio como de otras células, por ejemplo mastocitos, que también están circulando. Entonces eso hace que el neutrófilo se pegue, ¿no? Se pegue a la pared, se pegue a la pared del vaso y a través de estos elementos inflamatorios aumenta la permeabilidad de este capilar sanguíneo o vélula postcapilar. Y a través de la gelatinasa también hace que se diluya un poco la lámina basal de este endotelio y es más fácil que el neutrófilo pase a realizar su trabajo sin que se pierda sangre, no sale más, bueno, sí se hincha un poco, pero no salen elementos grandes como los hematíticos, por la respuesta inflamatoria. Los elementos inflamatorios permite la diapedesis del neutrófilo. El basófilo es un poco más pequeño y es poco abundante, no se ve bien su núcleo tampoco por la cantidad de gránulos secundarios que tiene, que son oscuros, ¿no? Más o menos tienen igual que su núcleo, entonces no se ve muy bien. Creo que tampoco se va a ver en la práctica, por ahí alguna demostrativa podría ser. Contiene histamina, factores quimiotácticos para eosinófilos, o sea, atrae eosinófilos, también atrae a los neutrófilos, liberando algunos de los factores inflamatorios que habíamos mencionado antes. Por ejemplo, los leucotrienos, que no reconocen nuestras iniciales, y las prostaglandinas. Asimismo también peroxidasa. Entonces el basófilo es una célula distinta al mastocito, porque en algunos textos dicen que es lo mismo, ¿no? Mastocito o basófilo. Es otra cosa, ¿no? ¿El mastocito tiene otro nombre? Sí, célula cebada, ¿no? Y el basófilo contribuye a que aumente la inflamación, ¿no? Aumenta la cantidad de sangre que está circulando por ese lugar donde puede estar la lesión, la enfermedad o, bueno, lo que esté causando el daño. La salida de proteínas que vienen del plasma recluta leucocitos, o sea, atrae a leucocitos y potencia su actividad. Tanto de neutrófilos como de eosinófilos, ¿no? Vemos los eosinófilos, 2%, hasta 4% más, ya no va a ver, normalmente, ¿no? Se caracteriza porque el núcleo es bilobulado, ¿no? Bilobulado. A veces tiene 3 lóbulos, sí puede tener también 3, normal, pero generalmente tiene 2 lóbulos. Que los libros ahí le van a poner en forma de alforja, ¿no? ¿Qué es una alforja? ¿Alguien ha visto una alforja alguna vez? Si le ponen la pregunta, célula con núcleo en forma de alforja. No es una alforja, es una alforja. ¿Qué es una alforja? ¿Alguien ha visto una alforja? Sí, ¿no? Sí. ¿Cómo es una alforja? ¿Ah? Una mochila. Una mochila. Más o menos por la explicación tienes una idea cuál es la forma de una alforja. ¿Ah? Una mochila. No, eso es una olla, es una olla, ¿no? Ah, bueno. Una alforja, ¿cómo es una alforja? A ver, ¿no? ¿A qué se parece una alforja? ¿A qué
¿Qué otra cosa puede tener? No, no es un saco tampoco. Es que así está en los libros, es una forma de alforja, te dicen que es una alforja. Ya. No es. A ver, ustedes a lo mejor han visto ahí en los libros o que viene una persona en un caballito y tiene sus cosas, la tiene en una especie de saco, pero que está unido en la grupa del caballo, ¿no? En su lomito del caballo, y tiene una bolsa a un lado y tiene otra bolsa a otro lado. Y en el centro está así una telita nada más que lo une. No, esa así es una alforja. Ahora yo he visto, pero en motos, he visto en bicicletas, ¿no? Que tienen así en el asiento una telita que une dos bolas atrás, ¿no? Dos bolas atrás, a ambos lados. O como auriculares también, ¿no? Esa es la forma de una alforja. Pero así también dice alforja. Esa es la forma que tiene el núcleo bilobulado del eosinófilo, en forma de alforja, auriculares, eso. Es grandecito, ¿no? Y es a 14 micras. El eosinófilo aumenta en reacciones alérgicas y en presencia de infecciones parasitarias. Y el eosinófilo es atraído por leucotrienos, por histaminas, por factores quimiostáticos del eosinófilo que han sido liberados por... El eosinófilo viene por estos factores que han sido liberados por el basófilo, ¿no? Pregunta esa, por el basófilo. Y cuando el basófilo llega a ese lugar, degranula, o sea, libera sus gránulos, y en esos gránulos también hay factores que inactivan, ¿no? Que inactivan al leucotrieno, a la histamina, factores. También se encuentran en alergias, y cuando hay presencia de complejos antígenos anticuerpos también nos pueden fagocitar. La cantidad de eosinófilos hace pues esas reacciones alérgicas en algunos casos que no se sabe por qué hay tanto eosinófilo, los tratan y disminuyen con corticoides. Que todavía no está muy claro por qué, pero así pasa. Y se caracterizan en sus gránulos específicos por la presencia de esta proteína básica mayor, que es la que le da ese color rojito, ¿no? Rojito a la eosinófilo, y que de ahí también viene su nombre, ¿no? Eos, así rojo. Eosinófilo, tiene afinidad por la eosina, que es el colorante que le da ese tono rojo, por la presencia de esta proteína básica mayor. También tiene una proteína eosinofílica catiónica y una neurotoxina derivada del eosinófilo, son sus proteínas específicas, ¿no? De su gránulo específico. Lo define como eosinófilo.